¿Qué tal, amigos de P1? Bueno, una introducción distinta. Nos vinimos a la pista a caminar un poco aquí en Centenario, Neuquén. Siempre el TC nos da temas para discutir, por eso quiero que se suscriban cada vez más, ahora que se agranda cada vez más la familia de P1, con P1 Autos, con P1 Machines, y se vienen más sorpresas a lo largo del año, por eso quiero que estén muy atentos. Y queremos que intercambien opiniones y demás. Los que son amantes del automovilismo internacional, prepárense para viajes, y ya estamos no produciendo, ya estamos editando 5 o 6 nuevos personajes, porque viste que nos escriben los fanáticos de las historias de P1. Bueno, sabemos que son un sello distintivo eso de P1, así que tranquilos que se vienen muy buenas historias en P1, así que no se hagan drama, eso ya se viene. Pero bueno, el otro día cuando fuimos al Turismo Nacional quedaron muchas respuestas, y a raíz de 2 frases o pensamientos o ideas decidimos armar un programa. Por ejemplo, Ulises Armelini, y así arrancará uno de los bloques, dijo, bueno, la estandarización del automovilismo, y se refería un poco también al turismo carretera, porque es la categoría que está aquí, la categoría más grande del país, donde están todos los pilotos y demás, va en contra del espectáculo, claro, porque van todos iguales. ¿Qué opinas con respecto a eso? Bueno, le salimos a preguntar a ingenieros, a dueños de equipos y a muchos pilotos hablando de eso. ¿Qué opinan con respecto a eso? Si la estandarización histórica que ha tenido el automovilismo, no solamente argentino y el TC, sino también el automovilismo mundial, eso jugó en contra del espectáculo. ¿Vos qué opinás? Bueno, prepárate porque vamos a hablar de eso. Facundo Arduzo, en aquella carrera de Altagracia del TN, le dio otra vuelta de rosca. Che, los circuitos que está usando el TC están quedando chicos, o gran parte están quedando chicos. No me estoy refiriendo a los boxes, me refiero a la pista, claro, muchísimos autos, demasiados para una final, pero eso es otro tema. Curvas que no ayudan, autos grandes sobredimensionados y muchos circuitos del calendario al TC le quedaron chicos. Y yo creo que Arduzo tiene razón. ¿Vos qué opinás? Bueno, hay un montón de opiniones variadas que está muy bueno captar qué dicen los pilotos sobre ese tema. Atentos con lo que va a salir después de este programa. Y bueno, después, a raíz de esas 2 consultas, cómo romper eso, cómo romper lo de los circuitos, cómo romper esta paridad técnica. Podemos lograr que los ingenieros metan más las manos. ¿Qué podemos liberar? ¿Qué piezas te gustaría que se liberaran? Bueno, salimos a preguntar, ¿qué curvas debería haber? ¿Y por qué las marcas, como eran en la década del 90 o hasta los 2000, 2007, 2008, por qué los autos hoy no tienen un circuito donde se distinguen? ¿Te acordás cuando el Ford era letal en una pista, pero el Chevrolet era letal en otra? Y eso hoy no existe. E incluso, por ejemplo, el Mustang hoy es uno de los autos que mejor dobla o que mejor aerodinámica tiene. Y eso siempre lo tuvo el Chevrolet. Fíjate cómo cambió. De todo eso y mucho más se trata este programa. Y es clave tu opinión luego de que salga este P1, que te va a sorprender. Hay que tomar un camino y hay que elegir. ¿Queremos un automovilismo parejo? Un automovilismo donde todos tengan prácticamente el mismo medio, donde peleen a la centésima. Bueno, se van a pasar por. Chapó para Ulises. Yo lo dije en el 2014. O sea, hace exactamente 11 años atrás. Cuando, por primera vez, se dio a la luz lo que iba a ser la categoría, que era la estandarización de todos los elementos. La quita de relaciones, que estaba bien. Los amortiguadores para todo igual y por sorteo, los autos en aquel momento para todos iguales, 2 trompas a utilizar, una cuervo y una redonda de Belifraco, y así, bueno, un par de elementos más que te podría nombrar. Después vinieron los motores.
Mismas tapas, mismo multi, mismo carburador, todo mismo. El chasis está estandarizado. El amortiguador es un amortiguador con una configuración única para toda la categoría. Tenemos 20 clics para regular la compresión en baja, 20 clics para regular la compresión en alta y 20 para la expansión. Las combinaciones son muy grandes. La realidad es que todos con el tiempo, desde que se estandarizó, tenemos nuestro paquete de amortiguador. Aerodinámicamente el ala está homologada, la altura de la colocación del ala está homologada, la distancia del eje al ala está homologada, con lo cual solo podés variar la incidencia del alerón y en el 80% de los circuitos vamos para el lado de la máxima carga. Y la paridad juega en contra. Por parte de Ulises tiene un poco de razón, pero en el grosso, porque en el fino le da el mismo auto con las mismas piezas y uno lo va a hacer doblar más rápido en lo rápido, el otro lo va a hacer doblar más rápido en lo lento. O sea, podés llegar a jugar también con las mismas piezas, el mismo motor, puede hacer que tenga más potencia abajo, más potencia arriba. Pasa que llega a un punto que lo óptimo lo terminan teniendo todos. Entre un motor bien armado y uno más o menos es 5 caballos. No hay 40 caballos, salvo que haya un error, un defecto, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los autos. Cuando vos te empiezan a estandarizar con las estructuras, todos con la misma geometría, todos con los mismos amortiguadores, todos con la misma carga aerodinámica, más o menos, es muy difícil después lograr que haya sobrepasos, porque ya a partir de ahí se depende de una maniobra superlativa de un piloto o de condición de pista. No creo que la estandarización de las piezas sea el problema por el cual no nos pasamos. Creo que no nos pasamos por un tema de carga aerodinámica, que perdemos mucha carga atrás de otro auto, no podemos ir cerca. Porque si hay diferencia en las partes del auto, suponete amortiguadores, no sé, alerones, lo que sea, que se haya estandarizado, que sean diferentes, va a haber más diferencia entre autos y autos, pero el rápido va a clasificar adelante y no tenés por qué pasarlo, digamos, no lo vas a pasar. Se va a hacer más largo el trencito, digamos, con más diferencia entre auto y auto. Si lo comparás con un TN, el TN, digamos, aerodinámicamente es algo bastante básico. No hay tanto desarrollo aerodinámico, va mucho por grip mecánico. Entonces eso te lleva quizá que si estás, para mí, ¿no?, pegado abajo de otro, no pierdas tanto tiempo como acá en un turismo carretera. Después también mucha más succión, tiene mucho menos caballo de fuerza y después, no sé, de los 200 kilómetros ya vienen agarrando succión los motores porque se plantan, o le pones la sexta y el motor se planta. Acá el TC es una moto, le pones la sexta y sigue empujando y quizás recién después de los, no sé, de los 230, de los 240, ahí empezás a sentir la succión. Hasta esa velocidad, digamos, como que la succión no sé, no entra en juego. Siempre respaldado por la experiencia que tengo detrás, no la mía, sino la del viejo, que es la principal materia que tenemos a la hora de tener conocimiento. Hoy por hoy los autos se han ido emparejando. Hoy por hoy la diferencia que tenés de aceleración con un Ford no es la que era hace algunos años. La velocidad de curva que tenés con un Dodge no es la diferencia que tenés. Es más, hoy por hoy encontrás autos Ford, ahora más que nada Mustang, que doblan mejor que un Dodge. Antiguamente un constructor barra chasista se hacía el auto, por así decirlo, en su taller y tenía un concepto y era muy distinto a un concepto de otro chasista. Y eso había una variedad, una variable que se notaba en pista, ¿no? En su momento era ir a Balcarce y saber que tal auto, tal marca ganaba. Ir a Rafaela, tal auto, tal marca ganaba. Y hasta en un mismo circuito, por ejemplo, pasaba que en la horquilla de Buenos Aires acelerando lo pasaba un Ford y después doblando el Saloto, un Chevrolet o una Dodge se recuperaba. Y hoy es impredecible. El favoritismo se fue perdiendo y eso hace que el espectáculo también sea un poco más chato. Se acerca Castellano, se acerca, lo quiere pasar por la derecha, le quiere ganar la cuerda. Ahí está la lucha por el primer lugar, los autos que vienen detrás. Ahí está Castellano, que va a ser el puntero, que va a ganar la posición. Y ahí está la locura del público, porque ahora es el Ford el que está puntero. Se abre un poco, Satriano se quiere meter en la segunda curva de la chicana, no pudo. Y ahora está Castellano adelante.
Ahí está, cómo explota el público en la tribuna, sí. Johnny de Benedictis tercero, por si fuera poco. Y Oscar Aventín se viene con Marcos, lo van a apretarle al Petizo Hernández y a Roberto Moura. Pero atención porque Satriano no descansa. Satriano insiste, salen pegaditos el Ford y el Chevrolet en plena recta principal. Aquí están pasando frente a los otros. Ahí están los bañuelos, las banderas, los papelitos que nacen desde la tribuna, saludando el paso, en este caso del Ford adelante. Ahí tienen todos ustedes la locura desde la tribuna. Si no se estandariza todo, puede que alguna marca caiga mejor en un circuito u otra en otro, pero no es sinónimo de sobrepaso. Estandarizar los elementos va en contra de los sobrepasos. O sea, por ahí en las épocas de que corría mi viejo, lo que pasaban era que el Ford pateaba de abajo, entonces cuando ibas a Balcarce, por ejemplo, el Ford se destacaba porque pateaba y capaz que ibas no sé, a Buenos Aires o a Rafaela y la Chevy o el Dodge andaban bien. Hasta aerodinámicamente no hay tanta diferencia como sí lo había con un Falcon, que era una caja de zapatos, y una Dodge o una Chevy que tenía una aerodinámica mucho mejor. Entonces esa diferencia, capaz que en la clasificación había 20 autos en un segundo, pero uno se destacaban en una parte y otro en otra. Entonces en la carrera eso hacía que haya más sobrepaso. Cuando se habla de sacar cargas, se habla de que tiene más espectáculo, porque es lo que genera que el auto doble más despacio y que vos tengas un poco más de margen para poder hacer una maniobra. Cuando vos, mientras más carga tenés que frenar lo más dentro de la curva posible, ingresar lo más rápido posible, transitar todo lo más rápido posible. Sin carga por ahí, el auto tenés que esperarlo más a que se apoye o prevenir una posible tendencia, anticipándote, y eso te genera un pequeño margen. Entonces, por eso siempre se habla por ahí que de la quita de cargas puede generar más espectáculo. Y hay veces que va a haber una carrera de turismo nacional sin carga y son un bodrio. Vos querés atacar un auto y tenés que empezar a dibujar otros radios, como lo hemos visto muchas veces a un montón de pilotos, y lo que tratamos de hacer, ir media rueda para adentro, para afuera, tratar de buscar aire limpio por algún lado, porque es imposible doblar. Los autos de TC son complicados de pasarse. Primero porque el nivel de piloto se puso muy competitivo con el pasar del tiempo. Ya estaban los mejores, fueron subiendo también los mejores, y esa es la primera razón. Vamos todos muy parecidos y es difícil. Creo que hay 2 o 3 cosas que no aportan al espectáculo, que es la tracción trasera. Los autos de tracción delantera naturalmente dan mejor espectáculo porque permiten corregir mucho mejor los errores. O sea, es como todo, el tiempo avanza, como sale un teléfono mejor, en autocarrera pasa lo mismo, y por ahí muchas veces esa situación, no sé, de tener una caja secuencial a una caja en H. Me imagino que en la época de antes errar un cambio era algo moneda corriente, y ese errar un cambio era una situación de sobrepaso, por así decirlo. El hecho de venir bombeando el freno y quedarte sin poder frenante, hoy muchas veces, y lo he dicho un montón de veces, sale un récord de vuelta en la última vuelta. Entonces eso habla también de que el auto viene sobredimensionado, que el piloto viene en zona de confort, y eso lo hizo la tecnología. Entonces son varios los factores, a mi criterio, de que las carreras salgan un tanto monótonas. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato?
¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. El TC corre a 25 vueltas, como hace 20 años atrás, en los mismos autódromos que hace 20 años atrás. Hubo autódromos nuevos, pero no fueron mucho más grandes que los que ya estaban. Entonces terminan siendo chicos para la evolución que tuvieron los autos de la actualidad, que deben ser 10 segundos más rápido que hace 20 años atrás. No se corren en algunos autódromos que daban carrerones antes, como por ejemplo Balcarce, 9 de julio, hoy no se está corriendo ahí. Entonces eso reduce el porcentaje de posibilidades de que demos espectáculo. Coincido con Arduzo en que los circuitos quedaron chicos para el TC. El TN es mucho más angosto, más cortito y tiene menor velocidad de curva. Hoy el TC doblamos tan rápido en un circuito tan chiquito que no tenés margen para tirarte más en el frenaje, no tenés margen para tirarte por afuera a otro auto. O sea, vamos con lo justo por la única línea que podemos ir rápidos. Te corres de esa línea y vas más lento, entonces eso condiciona la cantidad de sobrepaso que hay. Hoy las pistas, algunas han quedado chicas para hoy lo que es el TC. Hoy vamos muy rápido, de verdad. Nada, nosotros porque estamos acostumbrados porque es lo que nos toca vivir, pero bueno, pilotos o acompañantes que se han subido en su época, hoy no lo pueden creer lo rápido que van estos autos, ¿no? Entonces, bueno, se han ido quedando un poco las pistas también. Y cuanto más rápido vayamos, más chicos van a quedar los autódromos, sin lugar a dudas. El auto de turismo carretera, para tener succión, necesita una recta larga, arriba de los 1000 metros, sin lugar a dudas, arriba de los 1000 metros. Entonces hay circuitos que ya están quedando chicos para la velocidad que tienen los autos de turismo carretera. Veo circuitos que empezaron a quedar añejos para el tipo de auto que tenemos. O sea, un auto que tiene un paso de curva elevadísimo por su elevada carga aerodinámica, que lo hace difícil de manejar para una vuelta. Si los circuitos son angostos, son cortitos, vos acelerás, se lo pusiste, cuando subís tenés que doblar. Por más que tengas 1000 curvas, si el circuito es corto no sirve para nada. Fíjate que pistas como San Juan Villicum, Termas de Río Hondo, bueno, un poco Rafaela, son circuitos mucho más amplios que tienen curvas que no estamos acostumbrados a ver en el calendario. Y súper ancho, ¿no? Vos podés doblar por afuera, por adentro, podés ensayar una tijera, tenés grip también por todos lados. Muchas veces los circuitos no ayudan para tirarse una mañana por afuera, por adentro, o los internos están sucios. En Viedma, que si vos te corres... El año pasado yo intenté una maniobra en la horquilla, me corrí medio metro del radio de giro ideal en el frenaje y mi auto siguió completamente derecho, se me bloquearon las ruedas y hice un desastre. Es la realidad, por intentar una maniobra y salirme un metro del radio. Y en Viedma no, ¿a quién va a pasar? En la horquilla, ponele. Pero después en el malón, son curvas de alta, media velocidad, donde vos te quisiste mover, ¿sabes dónde lo tirás? Digamos, vos venís a Neuquén, probablemente corra el zonal, pero no sé cuántas carreras, y después de nivel nacional viene solo el TC. Lo comparo con Europa, no sé, capaz vas a Monza o vas a cualquier circuito de los de Italia y tienen actividad permanente, entonces el circuito está prácticamente limpio por donde gires, por donde transites. Acá arrancamos el primer entrenamiento levantando tierra y después empieza a hacer el radio de giro ideal limpio, pero afuera está lleno de tierra, o sea, el que se tira en un frenaje por la cuerda probablemente no frene, entonces eso también condiciona los sobrepasos. En Termas de Río Hondo, definiendo una serie con Castellano y con Ciantini también, me tiré por afuera, fuera del radio de giro y el grip estaba, obviamente que es un poco menor, pero el grip estaba. Digamos, la pista es mejor, digamos, y también te da a tener muchas más variables para defenderte y atacarte. Calafate siempre se da el espectáculo porque tiene un curvón rápido y dos curvas de 180 grados. Esas curvas de 180 grados también dan ese espectáculo. La última curva del Sonda de San Juan, la curva 1 de Paraná, que ya no es tanto como antes por cómo han logrado la potencia que tienen hoy los autos. Muchas veces los dibujos, cuando se hace un escenario nuevo, no ayudan tampoco, no son por ahí consultados a
por ahí profesionales de la materia, como puede ser pilotos experimentados, pilotos retirados o pilotos que tengan mundo, que vayan al exterior. No hay ninguna horquilla en medio, todas curvas parecidas. Entonces eso tampoco ayuda. Después sí, si mirás el panorama global del calendario, te diría que como está el TC hoy, si yo miro mi auto, a la tecnología que tiene, son 2 o 3 la pista, o 4, que va de la mano al tipo de auto, ¿no? A la tecnología. Tiene que ser circuitos, por lo menos para mí, mínimo 5.000 metros y con curvas de velocidades importantes. O sea, donde el piloto se anima a hacer una maniobra ahí por afuera. Creo que no deberíamos bajar en ningún aspecto la vuelta de 1 minuto 40. Y te diría que el 70% del año bajamos o estamos alrededor del minuto 20 y pico. Lo ideal sería desde cero arrancar con una pista, con un diseño, con curvas que se pasen, pero si hoy el gasto ya está hecho, que es grande, tranquilamente se podría, bueno, hagamos un parche acá en el sentido acomodar esta curva, no es lo ideal, pero sabemos que estamos en Argentina, que la economía no es la mejor y podemos estar mucho mejor en curvas que, a ver, te permiten tirarte en un frenaje o cometer un exceso. O sea, yo creo que es un poco eso. Hace falta circuitos más grandes, con más curvas, pero no con curvas chicas, con curvas de intermedia y alta velocidad. Porque ahí es la curva donde hay pasaje de auto, tipo Curvón de la Plata, curvas donde el piloto se anima a tirarse y ir por afuera, curvones anchos, que te permita una maniobra a un piloto. Creo que donde más se destacan los espectáculos del TC, cuando llegamos a mucha velocidad y tenemos que frenar la curva de primera o de segunda. Esos frenajes largos hacen que podamos intentar algo. En frenajes cortos es imposible porque pasa todo demasiado rápido. Entonces necesitamos alta velocidad y curvas y frenajes y retomes muy lentos. Sin duda que una S como la de Texas no ayudaría, sería muy linda para el piloto. Yo creo que nuestra sensación sería fantástica, ¿no?, de ir al límite en las S, pero con el reglamento que tenemos hoy, el tema de las cargas, que me parece que está bien, yo defiendo eso, no sería posible, digamos, iríamos todos atrás en un riel y no podríamos pasar. Necesitamos más curvas como de 90 grados o que vuelva mucho, que dé para tirarse de punta, para hacer una tijera. Sacar la curva de primera, tiene que ser de la primera para alargar y después toda de segunda para arriba. Creo que estamos haciendo a circuitos muy chicos con muchos autos y eso produce tantos choques y tantos roces. Frenajes grandes que también, ustedes me pueden decir, generan accidentes, bueno, sí, pero también generan sobrepasos. Las horquillas bien en B no hay circuitos que te expongan a pasarte en un frenaje, que el auto obviamente que te castigue, ¿no? Que te castigue el freno y que tengas que frenar, no sé, no hay. Entonces, que te dé la posibilidad de tirarte por adentro, por afuera. En el caso de Termas, un circuito que, fíjate cuántas veces van a la par y queda la cuerda en una curva, el otro queda por afuera y le queda la cuerda en la otra. No hay ese tipo de curvas y ese tipo de autódromo. Entonces, son curvas más planas, una radio permanente, que el paso curvas por ahí es entretenido para hacerlo una vez solo, pero no para hacer una maniobra de ejecución o de defensa. O una de esas rápidas que vos tengas un cambio de mano brusco que te permita decir, si yo voy por acá, después me queda la cuerda acá. O un frenaje violento para volver para atrás. Terma lo tiene, obviamente. Yo tengo expectativas que con estos autos y con un poquito menos de carga como tenemos hoy, y en el circuito rápido, porque vamos a correr el Terma en el circuito 1, no en el 2, creo que vamos a tener un lindo espectáculo, porque es que vamos en la curva 1, que es una curva rápida. Si vos salís bien, ahí bien, te va a dar para pasarlo al tipo, más ahora sin las bananitas y con menos alerones. Y bueno, y después tenés una horquilla de primera. Tenés que poner pum, 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 a primera. Entonces, bueno, esos circuitos son los que hace falta. Yo creo que son características de cada circuito, ¿no? Circuitos que son más chicos, más angostos, más largos, más anchos, más rápidos, más lentos. Si no, volvemos a lo mismo. O sea, si vos estandarizás todos los circuitos, estás estandarizando los autos, estás estandarizando los circuitos, va a terminar ganando siempre el mismo auto, el mismo piloto. Si va a decir, che, tienen que ser todas las curvas de este ancho, de este radio. Creo que esa variante está buena, pero bueno, acostumbrado por ahí. Creo que no sé si es chico, es que ahí vamos a circuitos que son súper grandes, súper amplios. Lerma, La Pampa, son circuitos muy anchos. Y después vas a circuitos que son mucho más angostos, mucho más cortos. Y eso es lo que por ahí se nota diferencia, que venían acostumbrados a tener mucho espacio, a no tenerlo, ¿no? Pero yo creo que
es una cuestión de también saber entender que no todos los circuitos tienen que ser anchos, no todos los circuitos tienen que ser largos, cada circuito tiene sus características. Es hoy, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todos. ¡Vamos que soy! Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Entonces, que cambiara por verde, mueve el TZ, entra el más de Riondo ya, Lombardo, es el líder en el frente de la curva número 1, Pechito López, que va a estirar por la parte de afuera, se va a meter Werner y atención porque perdió Pechito, se mete Castellano, heroico lo de Castellano, heroico primero. Esa carrera de Santiago del Estero, donde se quitaron todas las cargas, fue increíble. La verdad, la disfruté mucho hasta que se me rompió el motor, venía puntero, pero nos veníamos pasando todas las vueltas. La succión que agarraba, cómo se complicaba a la hora de frenar, como a la hora de traccionar también, esa necesidad de falta de carga en los tránsitos de media alta. Por ahí como pasó a ser un riesgo, a Chevrolet lo dejaron muy complicado. Chevrolet estaba lejísimo ese año y en vez de seguir desarrollando para emparejar al Chevrolet se decidió volver a poner las cargas. Así que una picardía porque yo creo que son muchos los que recuerdan esa carrera. Y fue bárbaro, pero fue una sola carrera. O sea, no se pudo hacer una evaluación porque enseguida se sacó todo. Y Pechito López, que sigue avanzando, pelea con Rizzati, pelea con Angelini, no las tiene nada sencilla el de Río Tercero, que busca el hueco y supera a otro rival. Yo por lo menos iría por el camino de sacar goma y sacar carga. Donde sacamos carga la primera carrera, ya muy poquita carga que se le sacó para este año, ya los frenos empezaron a sufrir, el auto era mucho más inestable. La primera carrera en Calafate que fuimos, ya la curva 1, ya había que tener un poco más de respeto que años anteriores, porque se notaba la falta de carga. Cuando dábamos 3-4 vueltas seguidas, los frenos empezaban a sufrir, se recalentaban, y fue poco lo que se le sacó de carga. Si sacarle carga, sí, seguramente va a haber carrera un poco más entretenida, pero también está el turismo nacional para eso. Carga no. Yo carga no tocaría, no soy de la idea de sacar carga, no. Creo que un auto con tanta carga, sacarle toda la carga es hacer trabajos de año, volver para atrás, no. No hay que involucionar los autos, hay que evolucionarlos siempre, porque así pasa en todo el mundo. No tenemos que sacarle carga, no tenemos que sacarle los alerones, no tenemos que hacer una goma más chica, sino tenemos que pensar en mejorar lo que tenemos y que cada vez los autos sean más rápidos. Sí, arriba del auto a los pilotos nos gusta, cuanto más velocidad a la hora de transitar una curva mejor. Pero yo también soy un fanático del automovilismo y como espectador me gusta ver los autos pasarse y si hay que sacrificar en algún sector para ver un mejor espectáculo no tengo ninguna duda en hacerlo.
Y hoy en las camionetas se vio un lindo ejemplo con las pick-up. Le sacaron las cargas y hoy las pick-up en La Plata, que normalmente es un escenario que habitualmente no tenés un gran espectáculo, estamos viendo muy buenos espectáculos. Hay veces como que hay un cierto prurito en sacar las cargas porque, claro, después te produce lo que es el desbalanceo entre las marcas. Pero fíjate lo que pasó con las pick-up. Le sacaron el alerón de un día para otro, ya corrieron 2 carreras, con espectáculo, con show, con autos que les cuesta las últimas 5 vueltas y corren 20, no corren 25. O sea, digo que me parece que es un camino. Yo veo pilotos que cuando le hablas de sacar goma o de sacar carga no les gusta, porque arriba del auto la sensación obviamente es más fea, pero acá no hay que pensar en qué te gusta manejar, sino en qué le gusta a la gente y que haya espectáculo y que haya sobrepaso y que, bueno, es lo que invite a la gente a sentarse a ver una carrera o a venir a un autódromo. Yo siempre soy pro de no ir para atrás, o sea, tratar de buscarle es difícil porque es un tema muy finito y complejo. Una de las posibles soluciones es poder hacer carreras mucho más largas, porque las carreras quedan cortas, los autos no se cansan, los pilotos no se cansan, ¿no? Y tenemos muchas herramientas para que todo vaya neutro, como decimos en la jerga del automovilismo. Los pilotos súper entrenados, arriba de un simulador, los autos sobredimensionados. Hoy los autos son muy seguros. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza eso, no, que es peligroso. No, hoy los autos tienen mucha seguridad. Las de ahora no sé si son carreras cortas. Arriba del auto se pone, no cansante, pero se nota que son largas. Pero sí le agregaría unas 10 vueltas más, por lo menos le agregaría. No sé si el doble, porque el doble por ahí es mucho. Pero sí unas 10 vueltas más le agregaría. Pero después en sí, yo creo, ¿no? Si son estos autos, son los mismos pilotos, le agregaría 10 vueltas más. La carrera es mía. Puede ser buena o puede ser mala. Si es más larga y la carrera es aburrida, va a ser 2 horas de algo aburrido, y si es mala y corta, es menos malo. Apuntemos a tener 15, 20 vueltas más. Ahí se te va a escapar la variable de lo económico porque los motores se van a gastar más. Pero nada, son cuestiones que hay que pensarlas bien, en conjunto, y nada, que la gente de una vez por todas, a ver, yo me pongo al otro lado del alambrado y quiero que la gente se vaya contenta a su casa y decir, che, qué carrerón. Entonces, muchas veces esos carrerones se dan en carreras largas o son circuitos acordes a lo que hoy el TC necesita, que habrá mejorado mucho el paso de curva y bueno, los autos van muy rápido, ¿no? Cuando el presidente dice que queremos una categoría con 800 caballos, yo sé que hay muchos que dicen, ¿para qué carajo si el público ni se entera? Pero sí, va a pasar de que estos autos van a volver a ser tan reactivos como eran los que tenían antes con los de 350 caballos. Si antes con 250 caballos que corrían en la época de mi viejo, había sobrepaso, los autos patinaban, iban mal de costado, qué sé yo, ¿por qué ahora con 500 no hace nada? Y tracciona bien, y frena bien, y dobla bien, porque estamos con muchísima carga. Tecnológicamente evolucionamos un montón. Por eso nos gusta a nosotros que vamos arriba. Después la gente nos interesa que diga qué rápido que dobla. Pues no se dan cuenta qué velocidad dobla. Hoy nos quedamos en el medio, no hay ni chicha ni limonada. Autos muy cargados dinámicamente, una potencia relativa, ¿me explico? Y bueno, entonces es lo que tenemos hoy. Cuanto más potencia y más carga tengamos, más difícil es para el piloto y más difícil es para los técnicos. A más carga y a más potencia es más importante el piloto, el equipo y el técnico. O sea, los mejores se destacan más. Tampoco la solución ir a 600, 700, 800 caballos, porque más potencia, más chico te va a quedar el autódromo, más peligroso va a ser, más todo. Y si le seguís agregando carga y goma, vamos a estar en la misma. Para mí es mucho más caro ese camino. Y el más rápido, económico y eficaz sería involucionar con el auto. No sé si el freno, es más, para mí puede llegar a haber un poco más margen de error. Yo creo que la carga es el mayor camino con un desarrollo previo. Lo que pasa es que las veces que hemos ido para sacar un poco de carga, a la segunda o tercera carrera le falta una marca, le dan un poquito más, le dan un poquito más. Nosotros estábamos bien, esta carrera la aleta acá del alerón se agrandó y así, y empezamos de nuevo para equiparar una marca con otra, a volver a darle más carga. Al sacar las cargas de los distintos modelos, obviamente pasaría como pasó cuando esa carrera Chevrolet no existía. Creo que el mejor Chevrolet, no sé si estaba a 1,5 segundos de la punta.
Y va a pasar, y habrá que tener paciencia, obviamente no la vamos a tener, a los que nos toque o no lidiar con un reglamento que no te favoreció solo por esa circunstancia, pero si mejoramos el espectáculo, bienvenido sea. Para mí es después lo regulás con el motor. Con el motor. O sea, no es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, vuelvo a insistir, es un mecanismo que lleva su tiempo y creo que hubiese sido en esta etapa, sabiendo cómo vamos a cambiar de motorización de acá un año o dos, como dijo Hugo, me parece que es un buen momento a lo mejor para que digan en algún momento, muchachos, a partir de la carrera 10, no hay más carga aerodinámica. Manejen un spoiler chiquitito, tipo NASCAR, y arréglense. Lo primero que haría es sacar la famosa chimenea que hemos implementado, porque depende del aire que pase por ahí adentro, la carga que te da adelante. Si bien perdemos carga con el aviecito que tenemos, pero con ese elemento se pierde aún más. Entonces vos pones un alerón para balancear adelante y cuando el auto te levanta el aire adelante, se pasa de carga trasera y el auto se queda livianito de dirección. Eso es punto número 1. Si tuviera que elegir, lo sacaría. Creo que la estandarización de los amortiguadores es algo que no le veo mucho sentido. Por un lado sí, por supuesto, le da paridad a la categoría, pero por otro lado creo que es uno de los factores principales donde un equipo puede hacer diferencia en los amortiguadores. El amortiguador me parece que se buscó, digamos, cambiar el formato de trabajo que antes lo hacía el chasista pensando en su funcionamiento del auto, y la categoría quería evitar que el chasista fuera, digamos, el alma mater del desarrollo del auto. Entonces lo estandarizó. Finalmente creo que el costo es el mismo porque hoy lo cobra un proveedor o lo cobra la categoría y nosotros nos adecuamos a ese amortiguador. La dirección hidráulica es un tema que me parece que mejoraría el espectáculo también, porque lejos de lo que todo el mundo piensa, el auto TC es bastante complicado de manejar al límite. Y la característica del auto hoy te deja ir al límite durante las 25 o 30 vueltas de la final. No, me parece que es mejor sin, por el hecho que tenés un desgaste físico más importante. Y ese desgaste físico por ahí te puede llegar a cometer algún error o alguna desconcentración que haga alguna posibilidad. Hoy cualquier auto tiene una dirección hidráulica y que digan que es fácil, que digan lo que quieran, ¿no? Y el único auto que no tiene dirección hidráulica es un TC. Acá con la dirección hidráulica vas a tener dos opiniones. Una, el que quiere hacerse el Hércules y te va a decir, no, hay que entrenar, el que no se la aguanta, no sé. Todos no la aguantamos, todos terminamos bien la carrera. Y creo que hoy el que te dice eso es solamente por hacerse un poco el fortachón. Pero la realidad es que la dirección hidráulica ayuda porque tenés mucha más velocidad de maniobra, como para generar un sobrepaso, para intentar una maniobra a último momento. Es más seguro porque justamente eso, ves un auto cruzado y por más que tengas fuerza, la velocidad en la que vos esquivás un auto con dirección hidráulica a la que esquivás sin dirección hidráulica es mucho más lenta. Pero más que nada para poder hacer maniobras de mitad de carrera en adelante. Yo probaría cambiándole, no sé, compuesto de goma, estaría muy bueno, probar un compuesto de goma diferente estaría bueno. Creo que una goma que sea más clasificatoria, más de a una vuelta y después sea bastante peor, también haría ver el setup de los autos y mostraría, sobre todo en las finales o en las carreras de larga duración, diferencia en los potenciales y eso haría que haya más sobrepaso. Porque decís achicar freno es volver para atrás. La goma puede ir más blanda. Yo creo que el piloto tiene que saber interpretar cuándo acelerar, cuándo no. Y puede ser un punto que obviamente no es algo fácil porque, a ver, la goma es algo importante en el auto. Hay que probarla y súper probarla porque se rompe una goma y estamos hablando de una macana grande, de un accidente. Pero puede ser un punto con carrera más larga y goma, un compuesto más blando, yo creo que puede ser un punto a favor para que los autos empiecen a venir medio vidriosos y bueno, sea lindo espectáculo. Creo que se podría hacer libre la caja, la relación de caja. Eso es algo que estaba bueno en su momento, que uno ponía la relación más larga para hacer la curva en cuarta, el otro la ponía más corta para hacerla en tercera. Bueno, no es algo que te cambie mucho, pero sí es divertido para el piloto poner a punto su caja, digamos. Muchos no lo ven, que no es un tema menor. Por lo menos lo he charlado con varios, pero no
no lo tienen en cuenta es que el motor incrementó mucho la potencia, entonces te la pasás con la palanca a la mano porque cae siempre en régimen. Lo que haría, porque el Ford y el Chevrolet todavía tienen diferencia de potencia a pocas vueltas, lo que haría es hacerle caer la caída de cambio entre 1600 y 1700 vueltas para que le duela el motor. Entonces ahí el Ford va a salir más de abajo, el Chevrolet va a andar más arriba. Entonces ahí volveríamos a lo que era antes. Porque con 100 y pico de caballos menos que teníamos, eran 1200 la caída, que es la misma que hoy. Pero como incrementó la potencia, es como si se hubiese cortado el gap, digamos, el entrecambio. Entonces habría que volver a alargarlo para que el motor le duela. Eso va a garantizar sobrepaso, porque por ahí cometió un error y cuando mete el cambio, el auto se cae. Ahora cometió un error y el auto se recupera porque cae siempre en potencia. Y hoy tenemos relaciones de caja, todos iguales y 6 cambios. Son una moto, una gran potencia en los motores y una caída menor o cerca de las 1000 RPM, donde una caída abajo no genera una diferencia porque siempre estás en un muy buen torque de potencia que te permite recuperarte. Cantero, le tenés que devolver la posición a Werner por la maniobra peligrosa. Devolverle la posición a Werner. ¿Qué maniobra peligrosa? Devolver la posición, Julián. No voy a devolver nada. ¿Qué maniobra peligrosa me están hablando? Julián, devolvérsela porque te vamos a penalizar, si no. Devolvérsela. Hoy estamos condicionados, me parece. Hoy no pueden haber pontonazos, hoy no puedes dejar sin pista al que va por afuera, hoy... en todo, está todo muy reglamentado, no hay viveza del piloto para nada, digamos, antes era el clásico, ¿no? Te tirabas por afuera y bueno, aguantátela si vas por afuera, ¿no? Ahora se tira por afuera, lo tenés que dejar doblar, los relanzamientos son de a dos, o sea, es bastante monótono, digamos, estamos condicionados. No se tienen que sentir limitados ante una decisión. Nosotros estamos aferrados a un reglamento donde el reglamento sale confeccionado por la CAF de la CTC, donde la comisión directiva con su presidente avalan ese reglamento y los comisarios lo que hacemos es hacerlo cumplir. Sabemos que la bajada de línea no quieren esas maniobras de riesgo y sobre todo en una largada cuando se apaga el rojo, donde tenemos puntualmente 57 o 58 autos largando, no quieren que pasen esas maniobras porque un exceso de un piloto, si vos no le ponés un límite, podría ser de consecuencias terribles para todos los que vengan atrás, ¿no? Los pontonazos, sobre todo cuando apagamos el rojo, por más que algunos pilotos pidieron un poco más de tolerancia en esa maniobra, fueron categóricos, nos dijeron que el 2026 se mantiene igual que el 2025, están prohibidas esas maniobras de riesgo. Yo salgo a querer ir para adelante, así largue segundo, largue primero, yo quiero ir para adelante, cualquier posición, siempre quiero ir por más. Obviamente, que yo creo que todos los pilotos tienen actitud para ganar, para ir para adelante. Yo creo que si vos te pones a ver, cualquier piloto te va a defender una posición o cualquier piloto que pueda va a intentar un sobrepaso. Nadie va a decir, no voy a pasar por las dudas. Todos largamos pensando, no, hay que cuidarse, hay que sumar puntos, pero cuando tenés un auto a par y salió más lento, lo querés pasar. El público tiene que venir a ver otra cosa. Lo tenemos que llamar para ver otra cosa. Al público, si uno le da, flaco, es como todo esto. ¿Viste? Esto es como si va a una obra de teatro. Si los artistas siempre son los mismos y te van a pasar durante 5 años siempre lo mismo, bueno, Midachi robó no sé cuánto tiempo, ¿viste? Y llegó un momento, se acabó. Tuvieron, o cambiaban el cassette o se pusieron. Bueno, todos tienen su fin, ¿viste? Y bueno, son etapas, creo que esta etapa, creo que para mí está cumplida. Bueno, ¿te gustó? Bueno, la cantidad de temas que se abrieron, bueno, lógicamente los pilotos se van para el tema de cómo mejorar el espectáculo. Bueno, temas de circuitos, temas de carga aerodinámica, y el tema de cargas aerodinámicas entusiasma y mucho. Entonces estaba la postura de Di Meglio de sacar todo regular por el motor, y si sacamos todas las cargas, después no volver a colocar cargas para emparejar. Pero creo que ahí radica uno de los desafíos, de reducir un poco de cargas si vamos a más potencia, para que si el auto va 5, 6, 7 segundos más lentos que la gente no se da cuenta, sea más divertido. La dirección hidráulica
lo compartieron todos, que puede llegar a ayudar, porque puede dar más tiempo y les puede ayudar a los pilotos a diagramar una materia. ¿Viste lo de la actitud? Es un tema, porque hay pilotos que demuestran como una actitud diferente. Puse el ejemplo de un Chapur, puse el ejemplo de un Todino. Son tipos que van al frente siempre, pero ¿se corre condicionado o no? ¿Qué opinas de lo que dijo Saibene, por ejemplo, el comisario deportivo, uno de los comisarios que están en casi todas las carreras del calendario, con el tema de los pontones? Yo creo que un poquito condicionados corren. No están tan liberados. El circuito es clave, sí, hay un montón de circuitos. El 60-70% del calendario le quedó chico, por eso en Termas de Río Hondo se dan buenas carreras. En La Pampa se dan buenas carreras, pero el circuito de La Pampa es un muy buen ejemplo, porque es un circuito rápido, largo, pero que debería tener una curva en B. Siempre se habló que la última curva de La Pampa debería ser una B corta y un muy buen frenaje, que hoy no lo es una curva constante. Entonces, a ver, no decimos de eliminar un montón de circuitos del calendario, pero trabajar para que al menos una curva, me corrí porque venía un auto, para que al menos una curva de cada pista sea modificada para que ahí haya un frenaje más violento y haya una necesidad de tirarse, de tener un radio de giro más amplio, de tener más ancho de pista en esa parte. Eso a mí me gustaría. Los frenos no están sobredimensionados con esta carga aerodinámica y con esta potencia que aparentemente es como que queda chica. Por eso digo, estaría bueno la potencia, pero bueno, ya lo hablamos en otro programa, el tema del motor. Lógicamente me van a pelear ustedes, o el que sepa de técnica, con el tema de la seguridad, porque el freno, cuanto más grande es un tema de seguridad, pero si lo achicáramos un poco, creo que se alargaría la distancia de frenado y podría algún piloto zambullirse de otra manera. Miren, sigue ampliándose la cantidad de temas. Y por último, como arrancó el programa, sí, la estandarización de elementos yo creo que jugó un papel clave. Voy dando la vuelta. Jugó un papel clave la estandarización de elementos para que todos vayan igual. ¿Por qué no al menos trabajar en que los ingenieros y los pilotos, como se hacía en la década del 90, a principios de los 2000, cuando ya después se quedaron fijas, liberar algo de las relaciones de caja? Hoy los autos van todos iguales y al tener 6 cambios no te perdona mucho más, quiero decir, un error, y antes no te perdonaba. Y si bien hay que hacer más relaciones de caja y va a estar el tema de costos, podrías hacer algo ya técnicamente donde un ingeniero y un equipo meta más mano y un piloto meta más mano. Hoy hasta los amortiguadores están sellados, si bien ahora los equipos pueden traer su máquina y medir los amortiguadores y adaptar al setup que tiene cada auto, digamos, siguen siendo todos estandarizados. Entonces, nada, es lo que hablábamos del turismo nacional, que heredó eso técnicamente que tenía el TC2000, que todavía el técnico puede meter mano y puede hacer cosas diferentes con el auto que hay al lado. Hoy los autos van muy, pero muy parecidos. Se fue por una paridad que se pasó de rosca, creo yo, y atacó un poco el espectáculo, no te quepa ninguna duda. ¿Por qué hicimos este programa? Porque el TC necesita una bofetada para cambiar algo del fin de semana. Y no lo pido yo, lo pide el público también. No basta solamente con el folclore y la pasión y de la categoría más importante y la que va más gente, eso es verdad. Pero algo necesita el TC, no sé qué, pero algo necesita. No sé si de la parte deportiva, si algún sprint, que bueno, están intentando hacerlo ahora en Rafaela con la idea de Mauro Medina, de modificar una carrera clasificatoria para que tenga un poco más también el público, o para que haya, no sé si invertir la grilla, porque sería algo artificial, y eso a veces a los que nos gustan las carreras de autos no nos gusta, pero algo hay que hacer. El público reclama un poquito más, una vuelta de tuerca. Por eso hicimos este programa, para ver qué opinas. Suscríbete a P1, la semana que viene seguimos con más, seguimos con entrevistas,
preparamos viajes afuera para seguir mirando qué hacen afuera. Miren la cantidad de cosas que surgieron después de ese viaje a Australia. Por eso yo siempre, cuando todos me preguntan, no mires mucho el Super GT, porque el Super GT es una categoría de super elite, es como un monoposto con autos con techo, con techo. Pero el V8 Supercar australiano sí hay muchas cosas para tomar y analizar. Me van a venir con la billetera, sí, Australia tiene otro dinero que nosotros no tenemos, pero algo hay que hacer, achicar la goma, algo hay que hacer para hacer un poquito más divertido al turismo carretera. La semana que viene los espero en YouTube, en P1, suscríbanse, gracias por los mensajes de la cantidad de gente que nos ve por televisión. Mucha gente no lo sabe, pero en 8 canales públicos y en 250 ciudades por cable llega P1 con un estreno que pasó ya 10-15 días del estreno en YouTube y ahí vamos a la pantalla. Y a mí me llegan muchos mensajes de la gente que nos mira por tele, así que un abrazo grande para todos ellos. En 7 días, ahí estamos con mejores y más temas para seguir discutiendo este automovilismo que tanto nos gusta.